Pasamos ahora al tema más controvertido, la ideología de género. Y hay tal confusión y mezcla de conceptos que para mí la esencia del problema es semántica. ¿Qué entendemos por las palabras género, hombre, mujer, femenino, masculino? Parecen conceptos obvios e inequívocos, pero no lo son. Cada persona entiende estos términos a su manera y además todos estos conceptos mezclan componentes objetivos y subjetivos, lo que fomenta la ambigüedad y la falta de consenso. Hay una línea que divide el mundo del objetivo y el mundo de lo subjetivo. Dentro del objetivo podríamos ubicar a los órganos sexuales y cromosomas, o sea, el sexo biológico. Y dentro de lo subjetivo, los rasgos psicológicos, comportamientos, roles, gustos, intereses, formas de vestir y expresarse, o sea, el género. Los términos masculino y femenino dentro del género serían los extremos de un espectro, lo que se entiende comúnmente como los estereotipos, pero no como una norma a seguir, sino como una opción entre muchas otras. De ninguna manera significa que todas las mujeres sean o tengan que ser femeninas, ni que todos los hombres sean o tengan que ser masculinos. Sería como el blanco y el negro, y en el medio tenemos un rango enorme de grises. Todos nos ubicamos en algún punto de este espectro. Hay hombres en el extremo masculino y mujeres en el extremo femenino. También hay mujeres masculinas y hombres afeminados, y los que se sitúan en algún punto intermedio, más cerca de los extremos o del centro. Además, no necesariamente nos ubicamos en el mismo punto del espectro en todos los aspectos. Por ejemplo, hay mujeres que en cuanto a rasgos psicológicos pueden tender a lo masculino. Son racionales, no les gusta hablar de sus problemas, son más competitivas, pero su forma de vestir a veces puede ser femenina. Usan tacones, vestidos, se maquillan. Es importante señalar que los rasgos psicológicos asociados al género son solo tendencias, no reglas fijas, y pueden explicarse como una interacción de factores biológicos y socioculturales. Los rasgos considerados típicamente femeninos pueden ser la empatía, expresión emocional, cuidado, cooperación, y los masculinos la competitividad, racionalidad, dominio, control emocional, pero obviamente no todas las personas se ajustan estrictamente a estos criterios. Podríamos decir que existe una energía masculina y una energía femenina, y que todos podemos desarrollar ambas independientemente de nuestro sexo, lo que no significa que por eso seamos del sexo opuesto. De hecho, a veces lo óptimo es equilibrar la energía masculina y femenina y ubicarnos más en el centro del espectro. Por ejemplo, en un extremo tenemos al estereotipo femenino emocional y en el otro al masculino racional. Y ser en exceso emocional o racional no es bueno. Lo óptimo entonces es un punto medio entre los dos. Con respecto a los factores biológicos que pueden incidir en estos rasgos diferenciados, los cromosomas sexuales XX y XY influyen en el desarrollo físico y hormonal, y las hormonas pueden modular la expresión de algunos comportamientos y rasgos de personalidad. Por ejemplo, la testosterona, más presente en los hombres, puede influir en la agresividad y competitividad. Los estrógenos y los niveles de oxitocina basal más alta en las mujeres influyen en el estado de ánimo, la empatía y las relaciones interpersonales. También existen diferencias cerebrales. Las mujeres suelen tener más conexiones entre los hemisferios cerebrales, lo que podría facilitar el procesamiento integrado de información emocional y lógica, la comunicación y la capacidad de realizar tareas simultáneamente. En cambio, los hombres muestran más conexiones dentro de cada hemisferio, lo que puede favorecer la especialización en habilidades motoras o espaciales y la resolución de problemas de manera más lineal y sistemática. Vamos a examinar el concepto de género no binario y la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿Al objetivo o a lo subjetivo? Porque la palabra binario significa que algo está compuesto por dos elementos o unidades. Si hablamos del objetivo, justamente existen solo dos genitales, penes y vaginas, no hay más. Y si hablamos de lo subjetivo, por naturaleza es no binario. De hecho, en el mundo de lo subjetivo, todos somos no binarios. Por otro lado, cuando hablamos del género sentido, si una persona no se siente identificada con su sexo biológico, sino con el contrario, ¿no está asociando características y roles a las personas según su sexo? ¿No era justamente ese uno de los problemas que queríamos resolver? ¿Romper el nexo entre rol y género? Además,
¿Con qué hombres o mujeres precisamente se estaría o no identificando? ¿Y de cuáles características específicas estaríamos hablando? Porque en todo el planeta hay aproximadamente 4.000 millones de hombres y 4.000 millones de mujeres. Cada uno de estos hombres y mujeres con sus propias singularidades y maneras de expresar su identidad. Si hablamos de rasgos psicológicos, hay hombres sensibles y mujeres racionales. Si hablamos de profesiones, hay mujeres presidentes o pilotos de avión y hombres enfermeros y maestros. Si hablamos de deportes, hay mujeres futbolistas o paracaidistas y hombres que hacen ballet. Si hablamos del aspecto externo, hay hombres que usan el cabello largo y mujeres que lo usan corto. Y en general, casi todas las mujeres usan ropa unisex en algunas ocasiones. No vamos todas las mujeres todo el día disfrazadas de muñeca Barbie. Entonces, ¿no será que para identificarse o no identificarse están tomando como referencia el estereotipo femenino o masculino, asumiendo que todos los hombres y mujeres se ubican en su respectivo extremo del espectro? ¿Y no era eso por lo que luchábamos, por romper con los estereotipos? Vamos ahora al concepto de identidad de género, que se define como la percepción personal que uno tiene sobre sí mismo en cuanto a género, que puede o no coincidir con las características sexuales anatómicas, o según los más radicales con el sexo asignado por la sociedad al nacer, como si hubiera alguien en la sala de recién nacidos de los hospitales decidiendo quién va a ser hombre o quién va a ser mujer. El que en realidad decide no es una persona o una sociedad, sino una letra, la X o la Y del cromosoma sexual masculino. Volviendo al concepto, por un lado tenemos a las características sexuales objetivas, que resumidamente serían pene y vagina, y por el otro a las características subjetivas de género. Pero ¿cuáles serían exactamente esas características? ¿Existe una lista de requisitos que hay que cumplir para ser hombre o mujer y que haya coincidencia? Aquí nos encontramos con un vacío conceptual porque no existe un conjunto universal y definido de criterios, ya que estos varían cultural, histórica, social e individualmente. La definición misma de identidad de género está promoviendo los estereotipos porque asume erróneamente que existen formas predeterminadas de ser hombre y mujer, reduciéndolo todo a un binomio. Y cuando nuestra forma de ser no coincide con la que supuestamente correspondería a nuestro sexo, nos inventamos el concepto de género no binario y una variedad inmensa de etiquetas para solucionarlo. Hoy en día la lista de identidades de género es interminable y como es imposible meter la identidad de una persona adentro de una etiqueta, cada vez se hace más extensa. El problema no son las identidades en sí, sino el lugar que ocupan. Se les está dando un rango y una preponderancia que no les corresponde. Es común que las personas se agrupen según sus ideologías, estilos, intereses, formando tribus o subculturas, como por ejemplo los hippies, los punks, emos, floggers. Y aunque esto puede formar una parte importante de la identidad, la ideología de género está yendo más allá y no solo está monopolizando la identidad y acentuando conflictos internos, sino que está invadiendo otras esferas. Pretende alterar el lenguaje imponiendo el uso de pronombres, redefinir conceptos biológicos basándose en sentimientos e implantarse en la educación oficial mediante el adoctrinamiento. Además, lejos de promover la inclusión, promueve justo lo contrario, porque encasillan a las personas y las segregan en más grupos, aunque pueden generar una sensación de conexión o integración dentro de ese entorno, no promueven una integración real en la sociedad. Quizás tendríamos que replantearnos la manera de abordar la inclusión y la manera de entender y explorar la identidad. Si le quitáramos peso a la variable género en el concepto de identidad y trasladáramos esos criterios al concepto más amplio de identidad personal, quizás no habría tanto conflicto ni falta de consenso y quizás sea más fácil aceptarse como uno realmente es. El disparate de la ideología de género también llegó a las legislaciones. En el año 2023 se aprueba en España la ley trans, que busca garantizar la igualdad y la no discriminación basada en la identidad de género, reconociendo el derecho a la autodeterminación de género sin necesidad de diagnóstico médico o tratamiento hormonal. También permite a partir de los 16 años iniciar tratamiento hormonal y cambiar de sexo y nombre en el DNI.
Y aquí entra entonces el concepto de hombre y mujer. Si bien mucha gente, e incluso el diccionario, incluyen componentes objetivos y subjetivos en estas definiciones, la mayoría coincidimos en que intentar definir al hombre y a la mujer de manera tan amplia y contemplando todos los aspectos subjetivos con todos sus matices es imposible. Entonces no hay más remedio que limitar su definición a genitales y cromosomas y dejar todas las subjetividades para definirnos como persona, que es un término mucho más apropiado e inclusivo. Por otro lado, deberíamos aceptar que la libertad no es ilimitada y hay cosas en la vida que no podemos elegir. Así como no podemos elegir ser un delfín cuando nacimos seres humanos, tampoco podemos elegir ser hombres o mujeres. Lo que sí podemos elegir es el tipo de hombre y mujer que queremos ser, nuestra forma personal de expresar nuestra identidad en todos los sentidos. Y esa subjetividad infinita no puede ni tiene que estar reflejada en el DNI. Con respecto al tema de la eliminación de las restricciones médicas, antes en España, si una persona quería cambiar de sexo debía someterse a tratamiento psicológico durante 2 años. Esto se consideraba como una patologización de la identidad trans que reforzaba estigmas y perpetuaba la idea de que las personas trans debían demostrar su identidad. Ahora se impide a los profesionales de la salud mental realizar su trabajo de profundizar sobre las posibles causas del malestar, tachándolo de terapia de conversión. Lo que no se tuvo en cuenta es que estas medidas no estaban dirigidas a las personas realmente seguras de su transición, sino a las personas que creen estar seguras y que con el tiempo se arrepienten, sobre todo en el caso de adolescentes. Esto no significa patologizar la identidad trans, sino brindar el apoyo necesario, que sin duda podría haberse mejorado, para que una decisión de tal magnitud no se tome bajo el impulso de la adolescencia o el contagio social, o como respuesta a un malestar que tiene otras causas y otras formas de abordarse, ya que las consecuencias de someterse a una transición sin estar completamente seguros son mucho más graves que las molestias de recibir un acompañamiento psicológico cuando sí lo estamos.